Esta noche resolvemos, o quizá ponemos más enigmas en una historia que se ha convertido en leyenda urbana. En este tiempo de la red, ha recorrido el mundo, silenciosamente. Seguro que muchos de los que estáis ahí habéis oído hablar de los sonidos del infierno. Si no me equivoco, hasta en alguna ocasión lejana ya, en Milenio 3, tratamos este asunto. Pero creo que yo nunca los había escuchado. Esta noche vamos a poner varias veces esa grabación. ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta la leyenda? ¿Qué dicen algunos que es la realidad? Pues que más o menos a final de los años 80, repito, esto es lo que se cuenta y se dice, y esta noche conocemos la verdad. Un periódico finlandés, de nombre impronunciable, Amenunsatia, un grupo de geólogos, una profundidad, repito los datos que se han difundido, y además es curioso porque esta historia es sobrecogedora como el sonido que la protagoniza. Esta historia, en diversas épocas, 1995, 2000, 2004 y noviembre del 2008, vuelve a surgir en los teletipos. Y uno no sabe por qué. Estas noticias vienen y van, como el Guadiana. ¿Quién las vuelve a impulsar? Sonidos del infierno. Desde luego, si el infierno existe y suena, tiene que ser muy parecido. Cuando uno visualiza un cuadro, por ejemplo, de los terrores y martirios del Bosco, le podría una banda sonora como la que vamos a escuchar. Cuenta la historia que un grupo de geólogos en Siberia, cuenta la historia, repito, profundizan a 14,4 kilómetros. El torno giratorio, la gran perforadora, de repente encuentra una especie de hueco, o por lo menos empieza a rotar con mayor velocidad. Esa noticia que se ha difundido como la pólvora por internet y se ha quedado ya pues como una costra de verdad para muchos, dice que en ese espacio se alcanzan 1100 grados centígrados. Un tal doctor Azakov, al frente de las operaciones, aseguraba a ese periódico finlandés a final de los 80 que es tan sorprendente lo que hemos escuchado que estamos francamente preocupados. El doctor Azakov insistía. Se trata, decía el rotativo, de voces humanas, gritando de dolor, miles de voces y otras chillando en segundo plano. Al final concluía con: la mitad de nuestro equipo de geólogos, después de aquellos sonidos, se dio de baja. Y las preguntas que rodean esta historia son lógicas. ¿Fraude periodístico? ¿Leyenda urbana? ¿Hay algo de verdad? Al parecer esto ocurría en la pura Unión Soviética. Y por lo tanto, eso del infierno, de los sonidos y lamentos del Averno, no casaba con la política del odio y el martillo. De inmediato, según el rotativo finlandés, todo el equipo recibió una orden de silencio. Decía el Papa Juan Pablo II, poco antes de morir, que el infierno no era un lugar, sino un estado del alma. Al parecer, este equipo de científicos había logrado llegar hasta algún lugar donde sonaba algo. Algo que vais a escuchar en la cadena SER a la 1:15 de la noche. Algo que luego quizá expliquemos científicamente, o no, quién sabe, pero que de verdad, si es la madre tierra o es el infierno, impresiona de verdad. Yeré Martínez, compañero, bajamos esta banda sonora tremenda de Mongol y vamos directamente a la grabación que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. Pues impresiona, impresiona. ¿Qué es esto?
¿De dónde surge esta leyenda? ¿Es leyenda? ¿Hay algo de verdad? Hemos investigado y tenemos la fortuna de tener aquí en el estudio, en directo. Podéis preguntarle cosas, porque esta noche es un viaje sonoro irrepetible. Un buen amigo, uno de esos divulgadores científicos que yo creo que enfocan todos los descubrimientos, todo lo que está ocurriendo de verdad, con su punto justo de misterio, que lo tiene, claro que sí, sin dejar de ser riguroso. Él es jefe de ciencia y tecnología del diario ABC, ni más ni menos. José Manuel Nueves, bienvenido, buenas noches. Hola, Iker. De verdad que es un placer tenerte aquí. Para mí estar también. En los estudios de Milenio 3. Estos sonidos, primero, han hecho temblar a mucha gente. A mucha. Porque claro, si uno se imagina el infierno... Vamos, yo me lo imaginaría así. Lo único que hay que hacer es leer a Dante y escuchar esto, y es que casan las dos cosas, ¿no? Claro. Primera noticia, José Manuel. Un periódico finlandés, Internet. Buenos más, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Los sonidos del infierno, o los gritos del infierno, diferentes titulares, se han expandido por la red. Mucha gente iniciada ha conocido esta historia. Y para muchos, y has visto foros, debates, opiniones, no cabe duda de que es algo realmente misterioso y de que esa especie de perforadora... Ahora vamos a conocer incluso el lugar donde esto ocurrió exactamente. No se cuenta el lugar. Es un sitio de Siberia, como mucho apuntan. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno realmente. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno, e incluso se ha llegado a decir que pueden ser los del purgatorio, por esos lamentos antes de bajar, ¿no?, a las profundidades del infierno. También hay gente que lo toma como una leyenda urbana, que cree que esto nunca se produjo, que esa excavación no ha existido, que realmente no se introdujo un micrófono en las entrañas de la Tierra y que es todo una edición por parte de una radio, por parte de alguien que ha querido gastar una broma y hacer creer a toda la gente que realmente se han grabado los sonidos de ese infierno. José Manuel Nieves, ahí está, digamos, un poco el enfrentamiento. Gente que piensa que es una grabación para asustar, que surge en cierto momento, además, para asustar, con un miedo que es ancestral y que está dentro de la cultura judeocristiana. Lo que pasa es que, como tú ya has dicho, el origen de la leyenda urbana surge de alguno de los geólogos del equipo. Eso lo he visto yo en algunos otros documentos, en algunos otros lugares. Pero la verdad científica del asunto es lo que, si quieres, te puedo contar, ¿no? Esto es un proyecto científico que existe y existió de verdad en los tiempos... Eso es lo primero que nos deja ya, o sea, que esto no es leyenda, lo que es el proyecto científico. No iban a buscar, sí, evidentemente, no iban a buscar el infierno. Lo del infierno es, digamos, que es un añadido. Querían hacer una cosa, date cuenta que estamos en los años 70, principios de los 70. Creo que el proyecto empezó concretamente el 24 de mayo de 1970. Y en un sitio muy concreto, como tú decías, que es la península de Kola, que estaba en Siberia. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Date cuenta que en aquellos años la Unión Soviética hacía grandes proyectos. La naturaleza, que los soviéticos la querían modificar, cambiaban los cursos de los ríos. Este río me lo llevo aquí, el lago lo cambio. Así hicieron unos desastres ecológicos que todavía están pagando, ¿no? Y este gran proyecto lo que quería era perforar completamente la corteza terrestre. Nunca se había intentado, o nunca se había llegado tan lejos, y llegar a una zona que se llama Mo, lo llaman los geólogos, que es justo donde termina la corteza y empieza el manto terrestre. Nunca se había intentado, José Manuel. No se había intentado porque la corteza terrestre, que es una capa fina, que es donde vivimos todos, donde están los continentes y donde está la tierra que pisamos, es una capa que, según los lugares de la Tierra, tiene un espesor entre 35 y 70 kilómetros. Y después llega el manto, que el manto es una roca mucho más sólida, mucho más dura, y eso ya tiene varios miles de kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, ¿no? Desde la superficie hasta el centro son unos 6.000 kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, ¿no? Pero bien, evidentemente, para hacer una perforación como mínimo de 35 kilómetros, y aquí en Kola esa era la profundidad a la que se quería llegar, pues unas obras de ingeniería que no te puedes imaginar. No lo consiguieron, no se consiguió. El proyecto siguió adelante durante cerca de 20 años y hasta el año 89, que fue cuando se interrumpió ese proyecto, consiguieron llegar a 12.000
262 metros. Que es una barbaridad, imagino. Que son 12 kilómetros y 262 metros, que no está nada mal. No es que no esté nada mal, es que ni siquiera hoy se ha superado esa marca, ¿no? No se ha podido... ese que se llama el pozo superprofundo de Kola, se puede mirar en cualquier libro de geología o se puede mirar en Internet y está toda la descripción de lo que es el proyecto científico, ¿no? No pudieron llegar más, pero por algo que tú has adelantado antes, ¿no? Que era... se encontraron con más temperatura de la que ellos pensaban que iba a haber. No eran 1100 grados, sino 180 grados a 12 kilómetros y pico de profundidad, pero los científicos, los geólogos, esperaban encontrar mucho menos, esperaban encontrar temperaturas de 100 grados, que los instrumentos que bajaban pudieran soportar. A 180 grados las cosas se empiezan a complicar para cualquier instrumento. Tú coges tu móvil y lo pones a 180 grados y probablemente no sobreviva. Pero no solamente el móvil, sino muchos otros instrumentos electrónicos. Y estamos hablando de los años 70, donde no había los adelantos electrónicos que hay ahora, ¿no? Tuvieron que suspenderlo, se suspendió pues en el 92, se suspendió completamente el proyecto, pero el agujero queda allí y quedó allí. Si hubieran tenido que bajar un poco más, solamente calcularon ya a partir de esas temperaturas que a 15 kilómetros de profundidad ya hubieran tenido temperaturas de hasta 300 grados, con lo cual vieron que no tenían la tecnología necesaria para continuar. Esta es la realidad científica. No me cuentes más un momento, José Manuel, porque es que sé que todo el mundo está ahora mismo escuchando y está cotejando la información entre lo que ellos han podido escuchar, y volveremos a escuchar los sonidos, entre comillas, del infierno, y muchos sorprendidos, porque la inmensa mayoría de la gente, es lo que tiene la red, piensa que es una burda invención, leyenda urbana, que nunca hubo ni siquiera científicos quizá en esa zona perforando. Claro que los hubo. El pozo existe. El pozo existe todavía hoy. Todavía hoy. Se llama el pozo superprofundo de Kola y ahora, por motivo de estos sonidos también, desde hace muchísimos años, se conoce como el pozo del infierno o el agujero del infierno. Oye, maravilloso colofón para que Carlos Cala, nuestro compañero, nos adentre en este pozo. Vamos a conocerlo, gracias a José Manuel Nieves, por dentro. Vamos a poner los micrófonos dentro de ese pozo del infierno. Esta noche viajamos a las profundidades, a un lugar inexplorado, a un mundo oscuro del que se cuentan mitos y leyendas y que siempre han ejercido una gran fascinación en el hombre. Esta noche, la nave de Milenio 3 va a viajar a las entrañas de la Madre Tierra. Pueden estar presentes esos sonidos. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero además, porque vosotros no habéis escuchado algunos sonidos que esta noche van a ir surgiendo. Esta es una noche de sonidos, una noche, yo creo que más interesante incluso que cualquier noche de psicofonías, porque estos serían las psicofonías, entre comillas, científicas, los sonidos de la verdad, de la realidad, de esta vida que compartimos, del espacio, de la tierra, de la profundidad. Y va a ser emocionante. Solo una cosa más, antes de que José Manuel, que le he cortado abruptamente, siga contándonos la realidad de ese pozo de Kola. José Manuel hizo un libro que, os lo aseguro, no tiene que ver con estos sonidos, no es el motivo, pero ahora mismo lo estoy recordando, y es un libro que yo estoy ahora leyendo, estoy empapándome de él, porque es la ciencia tratada con verdadera incógnita, con lo que está ocurriendo, con las discusiones que hay, temas maravillosos. Carmen, vamos a sortear 3 libros. Sorteamos esta noche 3 libros. Hablemos de ciencia, de la editorial EDAF, escrito por nuestro invitado José Manuel Nieves. Entre todos los participantes, todos los que hagan sus preguntas o nos den sus comentarios, en 2 vías de contacto, como siempre, Milenio 3 con número @cadenaser.com o 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Fíjate, Iker, buscando por la red ese super agujero, hay hasta sellos de lo que fue el pozo de Kola. Ahí lo tenemos, en la península de Kola, para aquel que lo quiera consultar. Una cosa más, hemos preguntado a otro científico y gran amigo, el topógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Luis Balbuena, sobre estos pozos profundos. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo se hacen estos pozos? Lo que nos responde es sorprendente. Esto se hace, pero nunca se llegó tan profundo como este pozo del infierno. Actualmente
hay pozos de 7.000 metros de profundidad. Y hay un proyecto de la ExxonMobil de 10.000 metros, de 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de México. También hay perforaciones que empiezan vertical y luego se inclinan para alcanzar bolsas debajo del mar. Concretamente, Neftegas ha hecho una en las costas de Rusia, un pozo que alcanzó una longitud total de 11.182. Pero vamos, estamos hablando de que a lo mejor bajan a 1.500, 2.000 metros por debajo del nivel del mar. 1,27, cosa importante. Si podéis, en Milenio 3 muchos lo hacen, ¿no? Me lo decía José Manuel Nieves, que bajen la luz, que aumenten el volumen, que se pongan los cascos, porque vamos a escuchar muchas cosas. Y de momento tenemos que estos pozos son una realidad, que no es ciencia ficción, que la gente confunde muchas veces, que ese superpozo de Kola o pozo del infierno existe y se trabajó en él durante 20 años. Y una cosa más, antes de saber qué ocurre, José Manuel, ¿hay alguna relación entre el tal doctor Azakov, lo que publicaba esa página volandera de un periódico finlandés, lo que ha dado motivo a que esto salte a la red como sonido del infierno, y la verdad de aquel equipo? Claro, cuando esto sucedió, evidentemente la red todavía no estaba. ¿No? Había otras redes, ¿no?, que funcionaban probablemente igual de bien, pero no eran accesibles para todo el mundo. Entonces, el proyecto científico se terminó, como te decía antes, se terminó en el año 92 porque mecánicamente no se podía llegar más abajo. Incluso, ya te digo que ni siquiera con los medios actuales, y nos lo ha corroborado ahora mismo, no se ha conseguido llegar a esa profundidad. Pero surgió una segunda alternativa, que es esta que tú comentabas al principio. Este doctor y otros geólogos empezaron a contar otra historia. A periódicos, a este finlandés, pero no solamente, había algún periódico alemán, periódicos rusos. Lo que pasa es que los periódicos rusos, les dicen, hemos encontrado el infierno. Dice, pero eso no sé, imagínate, en plena Unión Soviética, con el ateísmo de Estado, pues eso nunca salía a la luz, ¿no? Entonces, los países de la órbita soviética, donde sí se podían decir más cosas, empezaron a salir estos artículos, pero alimentados por algunos de los propios miembros del equipo o de los equipos, porque durante 20 años trabajaron muchos equipos de geólogos, y claro, como en botica, pues allí habría de todo, ¿no? Habría gente seria, gente menos seria, gente con todo tipo de intereses, ¿no? El caso es que esto se difundió, esto se empezó a difundir y estos sonidos empezaron a difundirse, cruzaron Europa, cruzaron el charco y se fueron a Estados Unidos, y allí fue donde mayor difusión se les dio, a caballo precisamente pues de estas organizaciones religiosas, de fundamentalismos religiosos, ¿sabes?, de telepredicadores. ¿Por qué? ¿Qué decían? ¿Qué defendían? Pues defendían directamente que esta era la prueba científica, la única o la mejor de las pruebas científicas de que el infierno existía. Pero el origen de la leyenda urbana, a partir de este proyecto científico que efectivamente se hizo y con unos resultados muy serios y con una tecnología, ya te digo, insuperada, o que no ha podido ser superada hasta el momento, todo eso existió, pero del propio núcleo de los científicos surgió esta historia alternativa que fue la que tuvo eco. Que si es verdad o no es verdad. Primero, José Manuel, ¿por qué se grabó? Es decir, cuando se perfora, ¿por qué se graba? Se graba también porque, mira, por ejemplo, hay ahora mismo, 30 o 40 años después, los japoneses están haciendo unas cosas muy parecidas. Es decir, están utilizando sonidos, están metiendo micrófonos debajo de tierra para saber si es identificable, por ejemplo, cómo suena aquello, si es identificable y si se puede predecir un terremoto por los sonidos que hace la Tierra, ¿no? O sea, el sonido nos aporta muchísima información, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, en el espacio. Hay muchísimas informaciones, esto no lo sabe mucha gente, pero no solamente son las imágenes que nos llegan de los telescopios espaciales, sino también los sonidos. Al final son ondas de radio. Y todas las radioondas, sea en forma de sonido o en forma de luz, pertenecen al mismo tipo de cosas. Entonces nosotros hay una parte, un trocito de esas frecuencias que podemos percibir con los oídos y otro trocito que podemos percibir con la vista. Y trocitos que no podemos percibir ni con el oído ni con la vista, pero que para eso hemos inventado máquinas, para que perciban allí donde nosotros no podemos, ¿no? Entonces los sonidos son un instrumento científico desde siempre. Que se haya metido o no un micrófono dentro del pozo súper profundo de Kola, yo es algo que no lo puedo saber.
me cuadra, porque científicamente es algo que se hace, y me cuadra que durante 20 años de hacer experiencias ahí, seguro que se tuvieron que meter micrófonos también para escuchar cómo suena la Tierra. Fíjate, José Manuel, un apunte también a caballo de lo que nos decía el profesor José Luis Balbuena, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por qué se graba a veces, ¿no? Y adelantabas lo de Japón, que me parece alucinante. Siempre van un poco tecnológicamente a veces por delante, acoplándolo a cosas que luego se acaban transformando en verdad. Se graba en todas partes, debajo del mar, en todas partes. Y lo vamos a ver esta noche, además, lo vamos a oír, mejor dicho. Pero para que comprobéis lo que ahora mismo, en estos grandes pozos, se está haciendo en Japón. Por supuesto, en el interior de la Tierra sonidos hay, también depende de a qué profundidad. Normalmente suelen tener origen en fenómenos de, si es en la parte alta, en microsismicidad inducida, tráfico, viento, etcétera. Si ya no vamos más profundamente, y es curioso porque en la Tierra se transmiten muy bien y muy rápidamente los sonidos. Normalmente siempre hay unos bajos muy profundos, incluso vibraciones subsónicas, que en algún caso se han podido comprobar que son premonitorias de crujidos tectónicos que pueden generar un terremoto, un sismo. Concretamente puedo decir, porque en el Consejo tenemos contacto con la Universidad de Wuhan en China, que allí están investigando están estudiando micrófonos en profundidades de tipo de unos 3.000 metros y están haciendo una correlación entre los sonidos que registran y la incidencia de terremotos. Esto es una técnica estadística bastante larga y compleja, pero vamos, se está trabajando en ello. Noche de sonidos. ¿Cómo puede sonar la Tierra a 3.000 metros de profundidad? Santi, ¿a ti qué te parecen los sonidos del infierno? Pues la verdad es que la historia es apasionante. De hecho, como tú bien sabes, el tema de las leyendas urbanas siempre me ha interesado mucho y está circulado abundantemente, y lo que todo el mundo se preguntaba evidentemente era de dónde había salido la grabación. Porque hubo un gran difusor muy de leyendas urbanas en Estados Unidos que hizo mucho porque esto se conociese como sonidos del infierno, ¿no? Sí, Art Bell. Art Bell. La primera vez efectivamente que esto en los círculos evangélicos, como muy bien ha dicho nuestro invitado, estaba circulando en digamos que a pequeña escala, porque lógicamente las confesiones evangélicas tienen una interpretación muy literal de la Biblia, y si la Biblia dice que el infierno está bajo tierra, es que ahí está. Es el mismo problema que tienen ahora mismo con el evolucionismo y el creacionismo. Al tener esa interpretación tan literal de la Biblia, si el mundo se creó en 7 días, en 7, y no en 7 millones ni nada por el estilo. No hay metáfora ni nada, es como es. Entonces, la interpretación de que esto eran los sonidos del infierno les venía sumamente bien. Pero efectivamente la primera vez que esto se emite ya en una radio de costa a costa, que además se llamaba así el programa de Art Bell, era en el show de este presentador de radio, que venía a ser pues en aquella época el programa de temática de conspiraciones, leyendas urbanas, ovnis, temas paranormales de mayor difusión en Estados Unidos. No solo, digamos que a través de una cadena de emisoras indicadas que iban comprando el programa, la emisión era prácticamente abarcaba todo el país y tenía muchísimos seguidores. Además, cuando llegó Internet, luego se convirtió en una figura, en una de las primeras grandes figuras de la red, con una página con muchas visitas. Y la evolución de esta historia es fascinante porque como todo lo que tiene un componente de leyenda urbana, luego se le van poniendo añadidos. Y en las últimas versiones de la historia ya había hasta una criatura. Ya salía del agujero, salía una criatura alada con alas de murciélago, envuelta en llamas, que además daba un mensaje apocalíptico, como que de me han liberado, y salía volando hacia el cielo, y eso ya era lo que llenaba de pavor a los científicos. O sea que la leyenda urbana, como siempre, coge un camino, la red es el caldo de cultivo perfecto, pero lo que nos sorprende es que el pozo existe, el equipo existía, y realmente pudo pasar algo. Carmen incluso tiene en la pantalla del ordenador ahora mismo una foto del pozo de Kola. Sí, ahí si se pone en Google, por ejemplo, en el buscador, ponemos en imágenes y enseguida aparece una de las fotografías donde se ven pues como estratos en la tierra y al final como un agujero mucho más profundo del que parece surgir agua. Y entonces ahora, si quieres, Yeré, aunque sea más de fondo, porque a determinadas horas esto a mucha gente le puede impresionar, ponemos de nuevo esos sonidos y José Manuel nos cuentas entonces, escuchando esto, ¿qué puede ser entonces esta grabación? Si se hizo exactamente allí,
¿Qué podría ser, José Manuel? De fondo, los sonidos del infierno. Pues lo primero que podría ser, como hemos estado viendo, es mentira. Para empezar, eso es lo primero que podría ser. Pero siendo verdad, podría ser, a lo mejor imagínate lo que nos decía antes el científico el profesor Balbuena, que has entrevistado, pues puede haber sonidos de burbujeos, de las placas tectónicas están en movimiento, chocan entre sí, se rozan entre sí, se arrastran, se suben, pueden parecer chirridos, pueden ser una forma de chirridos. No sé a qué tipo de manipulaciones puede haber sometido este sonido. Probablemente, a lo mejor, ni siquiera es igual al sonido original, ¿no? Pero es algo que no podremos saber. Esto es lo que tenemos y que sabemos que se obtuvo con mucha probabilidad allí y sabemos que la base sobre lo que esto se apoya es cierta. Los motivos por los que se hizo este proyecto eran de geología pura. Fíjate qué proyecto tan bonito habría sido perforar completamente la corteza terrestre, entera. O sea, atravesarla, que era lo que querían hacer los soviéticos y que no consiguieron. Pero esta noche, José Manuel, vamos a aprender una cosa muy interesante, que esto que nos puede parecer increíble, cuando lo traspolamos, por ejemplo, a otros sonidos de la realidad, nos damos cuenta de que, y a mí me ha pasado esta noche, cuando estábamos ahí un poco en el laboratorio de grabaciones extrayendo los sonidos con nuestro compañero Fermín Agustí, dices, caramba, esto no me lo puedo creer. O sea, yo hay sonidos que voy a escuchar esta noche que, de verdad, José Manuel, digo, no me lo puedo creer que esto sea el espacio. Cada uno de ellos admite una leyenda alrededor. Exactamente. Claro que Por lo sí. tanto, este sonido del superpozo de cola perfectamente podría ser así. Yo no sé, 7640, Carmen, si gente opina sobre esos sonidos, que eso sí hay que decirlo. Tú lo has dicho perfectamente. Lees a Dante o ves el Bosco y pones los sonidos y lo crees perfectamente. Quien se encontró este sonido, si la fuente era así, tenía el argumento perfecto. Para acoplarle la palabra averno, infierno. Completamente de acuerdo. Pues fíjate, en el 7640 lo que la mayor parte de gente se pregunta, como Jesús de Madrid, es si existen micrófonos que graben a esas temperaturas y sin distorsión. Pues a 100 grados y a 100 y pico grados, sí. A partir de los 180, que por eso tuvieron que suspender, no solo los micrófonos, sino otros instrumentos, también dejan de funcionar. ¿Alguna civilización intraterrestre aterrorizada por la aparición de una enorme broca en su cielo? Se pregunta Javier desde Fíjate Madrid. Hasta qué punto, qué bonito, qué bonita estampa. Y la creatividad, además, lo vas a ver, José Manuel, de los oyentes de Milenio, porque se ha hablado tanto, ¿no? Teorías hoy completamente descartadas, pero ¿cuántos libros escribieron en su día sobre la posibilidad? Y yo no sé hasta qué punto, y aprovecho que te tenemos aquí, que eres una auténtica enciclopedia científica, se pensó en vida dentro de la Tierra, José Manuel. ¿Hasta qué? ¿Se sabe en la historia? Vamos a ver, es que se sigue pensando. No solamente se sigue pensando, sino que existe vida dentro de la Tierra, a kilómetros debajo de la Tierra, en la dura roca. ¿A kilómetros existe vida? Existe vida. No es vida inteligente, evidentemente. Son microorganismos, son unos seres muy curiosos que, por llamarlos de alguna manera, la ciencia llama extremófilos. Y los extremófilos son organismos vivos que se reproducen, que tienen sus ecosistemas y que son capaces de vivir allí donde nadie más vive. Es decir, dentro de los volcanes, debajo de los hielos árticos, en la roca viva, a kilómetros de profundidad, se han encontrado organismos que son capaces de vivir. ¿Y se sabe cómo son? ¿Se ha logrado localizar o ver o fotografiar? Se conocen varios cientos de tipos de extremófilos que son capaces de vivir, como su propio nombre indica, en condiciones extremas, pero ya te digo, de frío, de calor, sin oxígeno, sin luz. ¿Qué luz puede haber? Me parece que hace uno de los más recientes fueron de hace 3 o 4 meses. Encontraron debajo de 3.000 metros de roca, unos seres vivos que tenían un ecosistema montado en la roca viva. Nunca había visto la luz, ni el sol, ni aire, ni absolutamente nada. Y allí estaban viviendo. Es algo que se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en la información que somos capaces, o que los científicos son capaces de extraer de los extremófilos. Se está utilizando para las misiones en el espacio, en Marte. Probablemente cuando vayamos, que ahora lo anunció la NASA, vayamos a Europa, que es un mundo fascinante y del que cuando quieras podemos hablar. Y hay otros mundos que podrían tener vida. Bien, pues estas formas de vida son las que primero podríamos encontrar, ¿no? Porque las tenemos en la Tierra.
Juanje, cuando la ciencia se convierte en auténtico misterio, a 3.000 metros de profundidad en la roca viva, voces del infierno no lo sé, pero seres vivientes sí, y eso me parece increíble, vamos. Es que a veces que la ciencia se convierte en ciencia ficción, pero real, como es en este caso, ¿no? Como es real el super... No hace falta inventar nada. Efectivamente, es maravilloso lo que nos estás contando. Es fantástico lo del tema del superpozo profundo de Kola. De todas formas, sí me gustaría decir, o sea, todas las leyendas urbanas o no urbanas, todas tienen una base real, absolutamente todas. En este caso lo que pasa es que además hay, entre comillas, son documentos. La pena es que no podamos comprobar o demostrar si ese documento es real, ¿no? Habría que ver en qué condiciones se metió el micrófono y si realmente el sonido proviene de ahí, ¿no? Claro. Aunque simplemente conocer la historia del superpozo de Kola gracias a este sonido me parece que merece la pena. Conocer la historia de una proeza humana, ¿no? Lo que sí parece leyenda es que dicen, y se repite en muchas páginas, que después de sacar ese supuesto micrófono que entró o que se introdujo en las entrañas de la Tierra, los científicos, al escuchar esos sonidos, salieron todos pitando de ahí, despavoridos, y no quisieron volver a ir al agujero para volver a meter el micrófono y grabar esos sonidos, en teoría. A la gente le ha impresionado, eso sí, porque el puro sonido... Es más, yo he llegado a leer alguna versión de esto en que los geólogos, los que dieron pie a toda esta leyenda urbana, decían que todo esto que yo os he contado era mentira, que la verdad es que la Unión Soviética lo que quería era una expedición para encontrar el infierno, y que además tuvo éxito. O sea, de novela, ¿eh? Vamos, absolutamente. Bueno, nos mandan también, Javier Quesada, otra puerta del infierno, el pozo de Darbaza, la puerta del infierno. Un nuevo agujero que al parecer está en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, cerca de la pequeña aldea de Darbaza, dice. Se encuentra un cráter de unos 50 metros de diámetro y más de 20 de profundidad, bautizado por los lugareños como la puerta del infierno. Por un fuego que arde permanente, pero fuegos que arden permanentemente y que no se apagan. Santi, dimos algún ejemplo hace poco en Cuarto Milenio contándolo, aquella ciudad en Estados Unidos, si no me equivoco, que llevaba luchando contra un fuego 100 y pico años. Centralia, efectivamente tiene un fuego que además se supone que arderá durante los próximos 2 siglos, que se dice pronto, que se originó en una explotación de carbón local frente a un pueblo minero norteamericano, y el pueblo tuvo que ser evacuado porque durante 20 años intentaron extinguir el infierno, iba a decir, el incendio de Centralia, y evidentemente aquello ya había tomado una magnitud que no había quien lo controlase. El pueblo está evacuado, viven un par o tres de familias que son de los irreductibles, que no han querido abandonarlo, pero Centralia sigue perpetuamente cubierto de humo, con unas cenizas que van eso cayendo hasta que dure el carbón. Sí. Se supone, han estimado los geólogos que hay combustible como para un par de siglos. O sea, imagínate. Madre mía. Lo que pasa que dicen que en este pozo lo relacionan con una prospección minera soviética llevada a cabo en la época de 1970. José Manuel Nieves, jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, que hace unos reportajes maravillosos, de alguno hemos hablado aquí y hablaremos en Cuarto Milenio, José Manuel, de esos animales inmortales, por ejemplo. Bueno, pues nos ha dado datos ya, ¿no? El inicio de este pozo, superpozo de Kola, 1970. El 24 de mayo tengo yo visto. O sea que la leyenda, que esto no es muy normal, incluso se retrasa en el tiempo. Bueno, pues ahí estaban los sonidos del infierno, que nos van a dar paso a sonidos absolutamente reales y que os prometo que hacen de esta noche una de las más especiales a nivel radiofónico. Y estos sí que están absolutamente comprobados, absolutamente definidos y localizables por cualquiera. Bueno, pues Carlos Cala de nuevo, nuestro guía, nuestro cicerón en este caso. José Manuel, vamos a salir de la tierra para escuchar cosas maravillosas. Carlos Cala, y después nos marchamos ni más ni menos que al astro rey, al sol. Nuestra vida, nuestra realidad, está envuelta en sinfonías que pocas veces escuchamos. Es la banda sonora que en la mayoría de las ocasiones solo está al alcance de los científicos. Y esta noche es el mejor momento para sumergirnos en ese conocimiento, estremecedor y fascinante al mismo tiempo. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Y 46 minutos, noche de sonidos, pero sonidos que forman también parte de nosotros, porque en el fondo nosotros somos pequeños ladrillos del universo, y de verdad que algunos
le dejan a uno con la carne de gallina, como estos sonidos del infierno, pero en otro sentido, ¿no? Vámonos al sol. Cuéntame la historia de este primer sonido, José Manuel. Cogemos nuestra nave del misterio y vamos ni más ni menos que hacia el sol. Hacia el sol. Bueno, la historia de este sonido, la parte común es de todos los 8 o 9 sonidos, o 10 que vamos a escuchar, ¿no? Llevamos más de 40 años enviando sondas al espacio. Se han recorrido el sistema solar de cabo a rabo muchas veces. Y ahora mismo tenemos naves estudiando los principales planetas que hay, ¿no? Pero claro, esas naves están enviando continuamente información a la Tierra, la envían a la NASA, la envían a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, a la japonesa, envían sus datos, ¿no? Entre estos datos y entre estos estudios, como te dije ya antes, no solamente hay imágenes, sino que también hay sonidos. Es decir, muchas o casi todas estas sondas incorporan micrófonos. Y esos micrófonos graban sonidos. Y da la impresión, José Manuel, que todo esto queda como en una cara B, ¿no? Todo el mundo nos quedamos con las imágenes, estamos en una sociedad visual sobre todo. Claro, porque y mucha gente no sabe ni que el espacio suena. Las fotos del Hubble, que son maravillosas, nos ha enseñado el universo como ningún otro instrumento científico nos lo había enseñado hasta ese momento, ¿no? Pero, maravilloso, ¿no? Pero son imágenes. Pero el universo también suena, como tú muy bien dices. Y lo que hemos traído aquí es una colección de esos sonidos en el espacio, ¿no? El Sol ha sido grabado por el satélite SOHO, que está estudiando la climatología solar, las erupciones magnéticas, los bucles magnéticos que se forman, las tormentas solares que luego alcanzan la Tierra y estropean las radios, los ordenadores, los aparatos electrónicos, ¿no? Y este sonido, el primero que vamos a escuchar, es precisamente cómo suena el Sol escuchado por la sonda SOHO. Ni más ni menos. Y ahora yo hago una pequeña propuesta a la audiencia, a nuestro compañero Fermín, a Geray, a Santi, a Juanje, a Carmen y a todos vosotros que estáis al otro lado y que estáis ya subidos en la nave yendo al sol, ni más ni menos, como Ícaro. Bueno, pues ¿cómo os imagináis que sonará el sol? Yo os hago la pregunta. En vuestra mente ahora, ¿vale? Hagamos este pequeño juego científico misterioso. ¿Cómo imagina uno si el sol suena que tiene que sonar? Yo estoy seguro que muchos están pensando en llamas, ¿verdad? En una chimenea. En el crepitar de una chimenea. ¿Tú, Juan? Yo en explosiones enormes, claro. Pues qué interesante. Imaginaros un sonido que sea como magnético. Es decir, como un magneto, como ondas magnéticas sonando, pues eso es exactamente lo que vamos a escuchar. Con lo cual, primera sorpresa. La idea que tenemos del sol, el sonido que nos da es otro distinto. Sonda SOHO, el sol, en la radio, en la SER. Que el sol. Los cambios de intensidad que se pueden apreciar corresponden a momentos de mayor y menor actividad. Si esto lo tenéis asociado, me imagino que todo el mundo ha visto en algún telediario o en algún reportaje en la televisión estos bucles saliendo de la superficie solar y produciéndose. Bueno, pues estos cambios de intensidad corresponden a momentos en los que se produce un bucle magnético que tienen millones de kilómetros, algunos de ellos más grandes que la propia Tierra, ¿no? Y que se producen todos estos fenómenos, casi todos electromagnéticos, en la superficie del astro rey, ¿no? Mira, ahí nos lo pone Geray otra vez. Yo creo que esta noche vamos a aprender muchísimo. Claro, uno piensa, el sol tiene que haber, como decía Juan, unas explosiones, unas llamaradas. Pero claro, ¿cómo se traduce el sonido humano? ¿Cómo el micrófono recoge eso? Y recoge este sonido que es más bien inquietante, ¿no? Más que otra cosa. Y a un molesto. Nivel... A mí me molesta, es un sonido como... que si lo escuchas durante mucho tiempo llega... Sí, tiene que ser enloquecedor, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, pues seguimos el viaje y a ver si cosa más distinta. Santi, ¿qué te ha parecido lo del sol? Realmente inesperado, o sea... Sin habla, te has quedado. Sí, efectivamente, uno podía imaginarse pues lo que decía Juanje, explosiones, a lo mejor... una especie de mar de fuego. Sí, un mar, o el viento, el famoso viento solar del que se habla tanto, pero desde luego esto insospechado. Vamos a aprender que el sonido... nos da una perspectiva totalmente distinta y por favor podéis opinar 7640 palabra clave milenio 3@cadenaser.com. Gracias como siempre por vuestra fidelidad
y más aún que nos han pasado datos de cadenaser.com. Gracias por los millones de amigos que nos oyen cada mes fuera de las ondas convencionales. Esto ya es increíble, es un fenómeno imparable. Gracias de todo corazón. Y sorteamos esos 3 libros. Hablemos de ciencia, de nuestro invitado de excepción hoy, José Manuel Nieves, con una lección. La lección nos lleva a las leónidas, que lo bonito es aprender qué son antes de escuchar cómo suenan. Pues son estrellas fugaces. Es decir, cada 17 de noviembre, más o menos, pero el 17 de noviembre está en su máximo apogeo, la Tierra, en su órbita, cruza con la estela de la cola de un cometa, ¿no?, que es el Tempel-Tuttle, ¿no? Que el Tempel-Tuttle pasa cerca de la Tierra cada 33 años. Pero claro, esa estela luminosa que deja está hecha de millones y millones de pequeñas partículas que se quedan ahí. Entonces la Tierra, cada vez que gira, cada vez que hace un giro alrededor del Sol, pasa por allí, pasa los 17 de noviembre. Entonces hay otros episodios de estrellas fugaces, sobre todo en agosto, ¿no?, cuando están las lágrimas de San Lorenzo y pues otros episodios muy bonitos, ¿no?, y las vemos caer. Pues estas son de invierno y además se puede hacer con cualquier otra, pero también emiten sus sonidos cuando estas pequeñas partículas de polvo entran dentro de la atmósfera, ¿no? Rasga la atmósfera y casi parecen notas, ¿no? Sí, hablábamos de que parecen luces, silbidos, ¿no? Silbido de las leónidas. Casi parecía algo, cuando lo escuchábamos antes, biológico. Algunos de los ejemplos de estos sonidos pueden tener el símil que cada uno les corresponda, ¿no?, en la mente individual. Y a mí algunos de estos me parecían mundos completamente distintos, pero son las leónidas, sonido de las estrellas, polvo de estrella realmente. Vamos a restos de la cola del cometa. Vamos a escucharlo. En algunos instantes la intensidad sube, se vuelve molesto, pero en otros, José Manuel... Qué distinto del otro, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y sabes mi sensación cuando escuchábamos esto? Como un sonido del confín del universo, como algo que no sabes por qué, parece que, claro, viene de tan lejos, tan remotamente lejos, inalcanzable. Pues sí, y sin embargo, fíjate que lo tenemos en casa, ¿no?, como quien dice. Tienes toda la razón. Sí. ¿Se graban siempre, las sondas graban esto, o desde tierra y observatorios? Esto se graba desde tierra. ¿Desde tierra? Sí, esto se graba desde tierra. Claro, ahí está la gran diferencia. Claro. El sonido del Sol, evidentemente, de planetas lejanos, y los observatorios tienen capacidad... Hay instrumentos, hay determinadas observaciones que se hacen en el rango de lo audible para ver qué es lo que hay, y esto es lo que hay en los casos de las estrellas fugaces, que es muy... yo he escuchado otras estrellas fugaces y la verdad es que no son iguales, pero son bastante parecidas. Este sonido lo que nos puede decir, lo que les dice a los científicos, fíjate, los científicos que no conocemos nada, no somos capaces de ir casi a ningún sitio, y todo lo que sabemos lo tenemos que saber por lo poquito que tenemos, ¿no?, que es la luz y el sonido. Entonces, por el tipo de sonido se puede incluso saber los tipos de materiales de los que están hechos. Por cómo, digamos, rasga nuestro... Igual que la luz, que tiene un espectro muy definido, cada elemento de la tabla periódica brilla de un modo determinado, ¿no? Entonces, por eso, simplemente mirando la luz que nos llega de una estrella, somos capaces de decir que están los elementos químicos que la componen, ¿no? El sonido de las leónidas. ¿Y qué os parece si ahora nos marchamos? ¿Por qué no lo haces al revés esta vez? Pónselo y a ver si lo adivinan. Perfecto, me parece. Es verdad, sí señor. Sí, señor. Oye, es muy difícil. Oye, eso es buenísimo. Y además, como estamos casi al límite, claro que sí. Mira, esto se podía hacer, y lo hemos hecho una vez con las psicofonías, ¿no? Sí. Sonidos de procedencia desconocida, extraña, incomprensible, a veces explicable, y que la gente siempre, depende cómo lo oiga, en qué circunstancia esté. ¿Por qué no hacerlo con estos sonidos de la ciencia, del universo? Luego iremos en las profundidades, ni más ni menos. Perfecto, José, me parece perfecto además. Ellos no los han oído antes, ¿no? Ellos no. No. Bueno, pues
solo digo que no sé si lo he adelantado ya, no, pero que era un planeta. Pero bueno, oye, un planeta, pueden ser muchos planetas. Pueden ser. ¿Cómo es el sonido de este planeta? ¿Qué mundo revela este sonido alucinante? Bueno, pues vamos a escucharlo y lanzamos además la propuesta absolutamente interactiva al público que está escuchando. Y luego vemos si han acertado. A ver quién acierta. Vamos allá. Compañero Jerey Martínez, que lo sabe todo del sonido, me decía, esto es tremendo, esto es tremendo. Antes de decir qué es, ¿cómo te suena, José Manuel? ¿Qué es? Porque suena a majestuoso, suena a... Total. Suena al rey del cotarro. Chicos, yo me estaba acordando de la mitología griega y pensaba que si los titanes, esos grandes monstruos que salían del mar, existieron, su caminar por la tierra tenía que sonar así. Qué sonido, ¿eh? Sí, pues un poco de mitológico también tiene, como todos los nombres de planetas. ¿Apostáis por alguno? Yo Saturno. Saturno, interesante, ¿eh? Por los discos Saturno, bonito, porque es ese planeta es como un lleno de hula misterios. hoop cuando gira. No vamos a decirlo a la vuelta, después de las noticias. De un planeta. Júpiter. Júpiter, el tremendo, el gigante, ¿verdad? Hombre, yo hubiese dicho Júpiter, pero por no repetirme voy a apostar por Marte, por decir uno... Marte, muy bien. Uno que no se haya dicho. ¿Y el público qué dice, Carmen? Pues todavía no, están escuchando, no le ha dado tiempo, claro. Vamos a escuchar otra vez, Jerey, esto es maravilloso. Nos dicen es Saturno y su magnetismo de anillos. Ponlo, Jerey, ponlo. También parece el ruido de los anillos de Saturno. Damaris desde Tenerife dice. Ponlo, Jerey. Es que parece que ella está como un maquinario, la imaginación hasta dónde va, o como una sinfonía que tiene cierta lógica. Te digo, si hubieran grabado esto en el hoyo de cola, algo habrían dicho también. Claro, lógicamente. Mira, vamos a hacer una cosa, José Manuel. Yo te voy a pedir simplemente, por favor, que te quedes unos minutos más con nosotros, porque estamos disfrutando enormemente, porque nos quedan muchos sonidos, porque esta noche es muy especial, y con ese sonido nos iremos, y luego veremos si nuestros buenos amigos oyentes están acertando o no, y también se han acertado Juanje, Santi y Carmen, y seguiremos con este juego amable de ir viajando por el espacio y otros lugares y aprendiendo. Por cierto, que de este planeta se pueden decir muchas cosas, ¿verdad, José Manuel? Muchas. Volvemos en unos instantes, no os vayáis, aquí en Milenio 3, como siempre. Vuestros mensajes, gracias por todo lo que nos decís, muchas gracias. La encuesta, ¿cómo va? Hablando de este bosque decíamos, ¿creéis que hay lugares, no?, que pueden impregnar, o imantar el mal? Que pueden atraer el mal. Pues fíjate, un no lo han votado 16,5% tan solo, y el sí creen que hay lugares que atraen el mal, el 83,5%. O sea, una proporción tremenda y significativa. Santi, mucha gente, claro, está esperando, y la conexión con el misterio, con la leyenda, con lo simbólico, con lo mágico, que ya mencionaba el embajador de alguna forma, ¿no? Es una cosa muy especial estar allí. Se habrá dicho de todo, imagino. Se ha dicho de todo en poco tiempo. Y es que Katyn es un bosque, no es un parque, ni es un algo acotado. Y es curioso porque lo que todo el mundo, las historias que corrían de boca en boca, en voz baja sobre Katyn, decían que aquello no era un bosque, que aquello tenía un aspecto de cementerio, y que aquel bosque se había quedado triste de alguna forma, que los más viejos del lugar recordaban un bosque más florido, donde la luz del sol incluso era más brillante, donde había más pájaros, donde había caza, que parece ser que ya no hay. Y sin embargo, después de aquello, aquel bosque había cambiado. En cualquier caso, luego, cuando se levantó el secreto, la verdad es que el gobierno ruso actual ha sido muy generoso en su petición de tremendo perdón por aquellos errores de sus antepasados. Katyn tiene
pequeñas lápidas de arenisca roja cubriendo las fosas comunes que se conocen. Se cree que hay muchos cadáveres todavía por descubrir en Katyn. Se ha puesto algunos arcos conmemorativos para, digamos, acotar aquello como si realmente fuese el Camposanto que realmente es. Pero esto ocurre siempre 50 o casi 60 años después. Efectivamente. Y es entonces precisamente, o sea, todas las historias que tenemos son muy recientes, de cuando aquello empieza a convertirse, no te voy a decir algo tan frívolo como una atracción, porque no lo es, pero sí en un lugar donde mucha gente se acerca, pues para tocar un trozo de la historia, para rememorar los errores del pasado y no volver a cumplirlos. Y entonces esas historias, como muchas historias que hay, y algún día podríamos tratarlo, de campos de batalla en los cuales han sucedido cosas terribles, cuando yo he recapitulado historias de estas siempre me ha llamado mucho la atención. Los fantasmas de los campos de batalla, en su mayoría no suelen ser visuales, suelen ser auditivos. Hay una anécdota muy famosa en la bahía de Pearl Harbor. Está varado todavía el USS Arizona, que es uno de los barcos que aguantaron medio a flot, medio a pique, medio en pie la tremenda embestida. Y de vez en cuando algún visitante, a algunos les hace gracia, otros lo dicen molestos y dicen, pero qué mal gusto, llama la atención a los vigilantes de este barco y les dice que bueno, que está bien, pero que esto de los efectos de megafonía del bombardeo de Pearl Harbor con sus aviones y con sus explosiones, pues que es un poco excesivo. Y entonces el vigilante de turno tiene que componer la mejor cara que puede y decirle, no hay altavoces, no hay efectos de ningún tipo. Si usted ha oído algo, pues usted sabrá, pero aquí no tenemos nada de eso. Y los testimonios de ese estilo se cuentan por docenas, pues en otros sitios también parece que son los sonidos los que se han quedado más que las imágenes. Y en el caso de Katyn sí que hay visitantes que afirman oír todavía ruidos de camiones en un lugar donde no hay tráfico, donde los que afirman oír ruidos de detonaciones en un lugar donde no hay cazadores. Y una historia que me parece especialmente terrorífica por lo simbólico y por lo bucólico. Lógicamente Katyn está en Rusia hace mucho frío, está cubierto por la nieve mucha parte del año, y algunos de los visitantes pues hablan de una silueta absolutamente humana, pero no distinguible, no podrían decir si es un hombre, si es una mujer, que vaga, eso sí, también con aire meditabundo, con aire extraño por entre los árboles, y que cuando llegan a la altura de donde estaba descubren que no hay huellas en la nieve. Y esa, curiosamente, es la historia que más se menciona, realidad o leyenda urbana, en esos alrededores de Smolensk, donde la leyenda de Katyn todavía perdura. La película Katyn reflejaba también con sonidos casi por encima de la imagen en ocasiones los disparos, las detonaciones, los momentos de rezo y de balas cerca de las fosas comunes. 22.000 muertos, 10.000 desaparecidos en este bosque que para muchos polacos, con su infortunio, se ha cobrado nuevas y destacadas víctimas. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Es momento, 2:17, Carmen, de mensajes de nuestros oyentes. Vamos a repetir las vías de contacto: 27640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, la web de la cadenaser.com, y también podéis votar en ikerjimenez.com en esa encuesta. ¿Crees que hay lugares que atraen la fatalidad?
Vamos con alguno de los mensajes, Iker. Alfonso de Lugo nos dice: en ese bosque se reúnen sucesos negativos muy fuertes, pero no creo que tuviera que ver en el accidente ese ambiente negativo. Ese bosque creo que tiene el mismo poder que los campos de concentración. Carles nos dice que hay lugares que atraen la fatalidad o las desgracias por causas naturales que tal vez no conocemos, pero hay otros que atraen, concentran y difunden la maldad. El mal con mayúsculas. Nos recomendaba Javier también la película Katyn, dice que es polaca y que cuenta esa historia, que es muy buena. Un detalle a este punto, Carmen. ¿Tú sabías? Yo no lo sabía, lo sabe Santi Camacho, como no, que había una película incluso anterior a Katyn, que ha tenido mucho éxito, hecha por los rusos, pero cambiando la versión de la historia. Sí, se hizo, de hecho fue en 1944, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, era una película propagandística. Y los propios soviéticos tuvieron la inmensa cara dura de hacer una película medio documental, parece ser que con alguna recreación, incluso para enardecer más a la gente, pues mostrando el horror nazi en Katyn. José de Sevilla nos dice: pienso que los lugares donde se cometieron exterminios, las almas no descansan jamás. Debemos olvidar aquella masacre. Katyn ha hablado. Yo sí creo en lugares que atraen el mal. A mí me ha ocurrido al llegar a algún pueblo o casa y he salido rápido del lugar. Besos y enhorabuena. Seguid así. También saltó a la palestra a finales del 2008 el tema del escudo antimisiles de USA contra Rusia en Polonia, nos decía Tony. Davicio dice que hay lugares que te erizan los pelos y te sientes mal. Por supuesto que sí hay lugares que atraen el mal. Puede ser la encuesta más desproporcionada, más a favor de una votación que nunca hemos tenido, sí. Juan Carlos de Valencia dice: mientras escriban la historia solamente los vencedores, no se sabrá nunca toda la verdad. Ahí tiene razón, porque fíjate que algún día... Lo que pasa es que digamos que es un libro o sería un tipo de programa muy políticamente incorrecto. Pero siempre hablamos, y con razón, de los crímenes de guerra nazis. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se podría hacer una bonita enumeración de los crímenes de guerra de los aliados. Con lo cual, efectivamente, eso de que las historias suelen escribir los vencedores, en este caso también se cumple. Ahí tienes un buen libro, pero es que encima el problema de todo esto es que no se salva nadie. Ana nos dice: esto es muy extraño, tanta gente importante que muere en un mismo accidente. ¿A quién le interesaba quitarlos del medio? Para mí que es un atentado. Fran desde Granada decía: buenas madrugadas a todo el equipo. Antes de nada, enhorabuena por el pico de audiencia y el último programa desde Turín. Con respecto a los lugares que atraen el mal, hay una zona de Córdoba y Jaén, Priego, Iznájar y Alcalá, que registra una cantidad de suicidios enorme, muy superiores a la media del resto en España. En clase de sociología nos lo comentaron como algo muy curioso. ¿Qué explicación pensáis que puede tener? ¿Algo mental, social, o hay algo más y el lugar puede actuar como un parámetro de alguna manera? Bueno, este chico que nos escribe seguramente sea muy joven, nos ha incorporado hace poco tiempo, porque creo que hemos tratado el tema en radio y en tele, el triángulo de los suicidas, en esa zona, ¿no? Y es verdad, incluso familias enteras matándose en el mismo libo, ahorcándose, ¿no? Y es un caso que superaba, es una estadística curiosísima, ¿no? Y todavía los científicos y sociólogos no se han puesto de acuerdo. Miguel Quirós decía: algunas veces me da vergüenza lo que el ser humano puede hacer, tendríamos que bajar la cara de vergüenza. Rara noche, feliz porque somos muchos los que disfrutamos de vuestros conocimientos, triste por la historia de este bosque. Un abrazo al pueblo de Polonia. Lugar maldito, el Palacio Cadario de Venecia, nos lo decían Iona y Chema desde Madrid. Pues sí, Cadario se ha cobrado unas cuantas víctimas. Y sí, es un ejemplo de palacete que, vamos, acababa con todos. Tras ver las imágenes de los cuerpos y lo que nos habéis contado, sorprende la aparente paz que muestran esas imágenes del lugar actual. Lo extraño es que esos árboles hayan crecido rectos y apacibles. Tanto dolor debe ser capaz de traspasar la barrera física y torcer los árboles para hacerse patente. Y que no se olvide la barbarie humana, nos lo comentaba Alex Campa. Creo que los lugares en los que se ha sufrido, ya sean hospitales, campos de concentración, atraen la desgracia. Nos lo comentaba Marta desde Alcázar de San Juan. ¿Qué os parece si hablamos de vampiros? Vamos, Geray, a cambiar el tercio. Vamos a hablar de vampiros, pero no el vampiro romántico, no el vampiro místico. Me atrevo a hablar del vampiro real. Luego viene una enumeración que da terror. ¿Vampiros existen? Yo digo, a tenor de lo que vamos a aprender ahora, que sí. Ha salido un libro que se llama El vampiro de los pobres hace ya unos meses en la Esfera de los Libros. Lo ha escrito magníficamente, Charo González Casas, repito lo de magníficamente.
Es la historia de esta mujer valenciana, Pilar Mateo, que es difícil de resumir. Una mujer que inventa en su pequeño laboratorio una pintura que repele a ciertos vampiros. ¿Exageramos el decir vampiro? Yo creo que no. Porque fijaos, hay muchos animales que viven de la sangre y que además en los últimos años se han habituado a la riqueza de la sangre humana. E incluso han variado sus formas de hábitat, han dejado de atacar a algunos animales y algunos mamíferos y se han centrado en los hombres. Voy a leeros directamente del libro, esto no es muy habitual, pero creo que está tan magníficamente descrito, es un poco desagradable, eso sí, que quiero hablaros de esta vinchuca, que existe sobre todo, en realidad, de Argentina a México, pero sobre todo en zonas de Bolivia, donde estuvo ese reino prodigioso, misterioso de los guaraníes. Os suena el nombre, ¿verdad? Los guaraníes, no conquistados. Dicen que los españoles, nuestros antepasados, cuando llegaron allí, casi como dioses, guerreros, dijeron que aquello era tan pobre, tan terriblemente mísero, que incluso dieron nombres de aldeas relativas a la sangre, al crimen. Todavía hoy el río que cruza esta zona del vampiro de los pobres significa crimen o muerte, el propio río. Y hay mucho más. Pero quiero definiros a este animal. Dice, y releva, por eso crece y crece sin causar molestias, desde que ingresa en la sangre hasta que la víctima siente los primeros síntomas. Pueden pasar 20 años. En muchas ocasiones, mata. El paciente no siente dolores, no sabe que está enfermo. Un día cae al suelo, muerto. Parece un paro cardíaco. Pero si se le hace la autopsia, se comprobará que la víctima tenía el corazón saqueado por los tripanosomas de la vinchuca. Es el llamado mal de Chagas, descubierto por el médico Carlos Chagas en 1909. Hay una cosa más que añado yo a esta descripción terrorífica donde las hayas. Había un signo con un nombre de un doctor, ahora mismo hablo de memoria, puede ser el signo Quirós. Cuando la vinchuca picaba en un ojo, en el lacrimal de un ojo, este se hinchaba como una pelota de tenis de color negro. Y muchos niños y muchos jóvenes tenían esa tez con ese ojo completamente inflamado. Y era el acto de que pronto iban a morir. Se habla de 25 millones de infectados por este mal de Chagas, una de las pocas enfermedades para las que no hay solución. Muchos dicen que al ser un lugar tan pobre, el Chaco boliviano, el lugar de los antiguos guaraníes, ni las farmacéuticas, yo no lo digo, lo dicen, ni las farmacéuticas, ni los laboratorios, ni nadie invierte en nada. La gente muere por la calle y cada día, en estas regiones de Bolivia, se calcula que mueren cada día 300 personas del mal de Chagas. Vamos a saber algo más porque encima hay noticias de última hora. Es más, Carmen, las momias más antiguas del mundo, que tú y yo hemos tenido aquí enfrente y hemos filmado, en Arica, en Chile, la momia Chinchorro, de hasta 9.000 años. Ahora, curioso, esta semana se descubre que muchas de ellas habían muerto y eran enterradas con esas máscaras por el mal de Chagas, como una maldición antigua. Sí, se ha descubierto varias cosas sobre las momias Chinchorro. Aparte de que muchas de ellas, después de hacerle las pruebas de ADN a algunos de los pelos, el 90% de ellas, decían los estudios, han dado los resultados que habían estado infectadas por el mal de Chagas, que además era pues un mal que se daba mucho en esa zona precisamente porque tenían las chozas en las que vivían estas momias Chinchorro de hace 7.000 años, recordemos que tienen entre 7.000 y 9.000 años, al parecer vivían en una especie de cabañas que eran tapadas con unos techos de paja donde se ocultaban ellas. Se ocultaban estos bichos. Y por ello, claro, si prácticamente se conoce hace nada, a principios del siglo XX, pues imagínate, hace 9.000 años no tenían ni idea de por qué morían, además niños muy pequeños. Muerte súbita. Claro, porque como verás y como vimos en las momias de Chinchorro, muchos de ellos eran niños muy pequeños, incluso recién nacidos. Pues en este caso se ha descubierto... Además, sin ningún tipo de herida ni enfermedad, solo haciendo la autopsia, ya en tiempos recientes, se descubría la autopista que había creado el mal de Chagas dentro del cuerpo. Exactamente.
El mal de Chagas y también el arsénico que contenía el agua donde la mayoría de personas que ahora pertenecen a las momias Chinchorro vivían en aquella zona. Una zona que se llama Camarones de Chile. Pues imaginaos ahora la siguiente escena, por favor, para contrarrestar con todo el mal que hemos contado antes. ¿Os imagináis a una química que ha inventado una pintura que elimina insectos y que le ofrecen el contrato de su vida? Y que algo pasa y que decide marcharse a salvar a esta gente para emplearse con su ciencia contra el vampiro. Un vampiro que, cuidado, de una cosita casi invisible a que en tu cuerpo se forme como una uva de tu propia sangre, eso si no es un vampiro, que venga Dios y lo vea. Vampiro real, aunque hay más animales que hacen esto. Bueno, pues al parecer un doctor boliviano que veía cómo su familia moría, que veía cómo su gente de su pueblo moría, y que por una de esas casualidades increíbles coincide de alguna forma en el espacio y el tiempo con la doctora, le hace tomar esa decisión. Una decisión que ha cambiado su vida, porque Pilar Mateo, la doctora, titulada del CSIC, química, lleva 12 años en Bolivia, trabajando prácticamente sola para salvar a la gente del mal de Chagas. Ella ha dejado las teorías y se ha puesto manos a la obra. Me parece increíble. Hay una antigua leyenda, es sorprendente, que anunciaba en siglos pasados que un insecto como un vampiro de alguna forma iba a arrasar a ese pueblo. Y había una leyenda de que un ángel blanco iba a llegar a salvarles. Es increíble, así que qué mejor. Vamos a hablar con la protagonista de esta historia, la doctora Pilar Mateo. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí, quería a todos tus oyentes. Buenas noches a todos. De verdad que mi enhorabuena, mi absoluta felicitación. Nos reconcilias con el género humano. Y eso está tan difícil, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, pero creo que hay mucha gente anónima por el mundo que está haciendo una batalla silenciosa y bueno, que esperemos que entre todos podamos acabar con esta guerra de la pobreza, ¿no? Si pasamos a la acción de una vez y empezamos no solamente con la ciencia, sino con otras muchas actividades, empezamos los científicos, en los que caemos en estos lugares, a pasar a la acción y a denunciar también realmente lo que está pasando, porque sí que es cierto que el mal de Chagas es una enfermedad que transmite un vampiro, un hematófago, es la vinchuca, como muy bien has explicado, pero realmente hay mucho más, esconde mucho más. Yo ya, aunque le molesta a gente escucharlo, yo soy de las que digo que el mal de Chagas, en el caso del pueblo guaraní, que es el que conozco yo, es un genocidio consentido y clarísimo. Hay un momento en que se te pone, bueno, pues en la balanza esa toma de decisiones. Tú llegas a perfeccionar esa pintura. Si no me equivoco, Pilar, la probáis en Guardamar del Segura, ¿no? Algunas de las pinturas, porque esas pinturas, ¿qué podían hacer? Es decir, ayudar a que chinches, insectos y muchas cosas que desconocemos por completo se alojen en nuestro hogar, ¿no? Sí, bueno, estaba pensada para trabajar en aquello que está conviviendo, aquellos insectos que habitan en el hábitat humano que no tienen por qué estar. Y sobre todo porque todos los insectos, si existen, es porque tienen una función que hacer, pero no tienen por qué estar estropeándonos la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba pensada, muy diseñada con el tema de microcápsulas, que cuando llevan los reguladores del análogo de la hormona juvenil, controlada para hacer ese control biológico. Entonces, se probó en Guardamar, pero allí fue para un tema de mosquitos, pero antes se había probado. Yo estuve trabajando en Israel 3 años, gané el concurso de la refinería de Haifa. Efectivamente, pues funcionaba para los mosquitos, la cucaracha y todo esto, sí. Estaba pensado para aquí, para el primer mundo. Y llega un momento, Pilar, que te llega una oferta increíble. Vemos a una chica realmente, ¿no?, que sigue, digámoslo así, el árbol genealógico del negocio paterno, pero que decide investigar, que decide no estar solo pensando en ciertas cosas más materiales, sino ir un poco más allá, investigar, profundizar. Y de pronto vemos una escena, en la siguiente viñeta, si te parece, que sería que de Argentina te llega un ofertón impresionante para que tu pintura actúe allí, y parecía todo programado para que tú te fueses a Argentina, o por lo menos la patente de tu pintura viajase a Argentina, donde tenían un gran problema, ¿no? Sí, vinieron a buscarme de Argentina. Había una persona que era un empresario, que lo veía como empresario, y realmente yo me voy. A mí, cuando me vino a hablar de que podía que existía la vinchuca, tal, yo le dije: usted lleve el producto y si funciona, pues allí que nos vamos para firmar un contrato
y allí que me fui, y yo seguí, y además cuando el primer convenio que se firmó, pues se firmó, pues yo estaba en un hotel maravilloso y hablando de las bichucas desde Buenos Aires, y no me imaginaba nada de nada, es decir, yo me volvía, y estando allí en Buenos Aires, la providencia hizo que Cleto Cáceres, que será la otra viñeta, ¿no? Exactamente. El doctor Cleto Cáceres, llevaba a su médico de Bolivia, del Chaco, y llevaba durante un año, había conseguido una beca de investigación de ver qué insecticidas había en Europa para combatir los insectos, y se encuentra que como lo sacó algunas agencias internacionales, y salió, claro, en un periódico valenciano, porque además él estaba en mi tierra, en Valencia, y de repente pues se encuentra una noticia de que había una tecnología nueva y llamó a mi padre. Y mi padre, me acuerdo que me llamó corriendo a Buenos Aires y me dijo, hija mía, aquí hay un chico de Bolivia, bajito, que me habla de indios, de muerte, de no sé qué. Y bueno, y le dije, bueno, pues que espere, que yo vuelvo, y bueno, efectivamente regresé y me impresionó muchísimo. Ahí Pilar, pero aquí hay una clave, yo creo, aquí hay una clave muy importante y que a mí por lo menos me ha impresionado, ¿no? Y me la he imaginado a mi forma. Una persona como tú, con ese éxito en la mano de que su investigación y su pintura que repele insectos va a ser, digámoslo así, bueno, pues fundamental en Argentina, un acuerdo con gente incluso que tiene que ver con el gobierno, en fin, todo, digámoslo así, muy bonito, en un hotel de 5 estrellas. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con este médico, este hombre Cleto, que representa muy bien, yo creo que lo del hombre hecho a sí mismo, y que te dice que en su pueblo la gente está muriendo prácticamente por la calle, y que están olvidados de la mano de Dios y de la mano de los gobernantes, y que él sabe muy bien lo que es ese mal de Chagas, y que tú puedes ayudar? ¿Qué pasó en esa conversación, Pilar, para que tú abandonases todo ese mundo de éxito y decidieses eso, salvar vidas, ¿no? Bueno, sinceramente, en un primer momento, yo creo que me acompañó la prepotencia que nos caracteriza a los occidentales, pensando que lo vamos a solucionar todo. Yo creo que ahí se unía todavía a esa parte de que, bueno, han venido a buscarme, porque desde la distancia él me hablaba que se moría su pueblo, que tal, me impresionó muchísimo. Dije, bueno, yo voy a salvar a millones de personas y va a ser fácil, voy a llegar allí en un mes y lo voy a solucionar. Y entonces sí que fue difícil, porque cuando fui a mis padres y mis hijos que eran pequeñitos, y les dije, mira, me voy todo porque la gente se muere, creo que tengo que estar ahí, pero sí que había una parte de mí que decía, bueno, yo me impresionó muchísimo pensar que mi tecnología puede salvar vidas, pero sobre todo la parte que creía que lo iba a hacer. También estaba esa parte que iba a ser facilísima, que iba a llegar allí y que con mi tecnología iba a pintar todo y que en un mes acababa el problema que duraba 100 años. ¿Y qué te encuentras, Pilar? ¿Hay alguna descripción en el libro, El vampiro de los pobres, que ha editado La Esfera de los Libros? ¿Hay alguna descripción, pues, de lo que fue un antiguo reino bien misterioso y bien extraño, ¿verdad? Los guaraníes. Tú llegas allí y te das cuenta entonces del calibre, del problema, del vampiro real y del abandono, ¿no? Bueno, en un primer momento yo no conocía al vampiro. El vampiro, de hecho, que es un nombre en que yo lo utilizo mucho en mis conferencias, porque lo llegué a conocer cuando me pasaba noches viviendo con ese vampiro en las casas y yo me tenía que poner una linterna en la cabeza para que no me chupara a mí la sangre, ¿no? Y entonces era el vampiro yo. Y entonces al final me acuerdo una vez que estaba muy cabreada por la noche y dije, esto es un vampiro, estoy hasta las narices. y bueno, de ahí salió lo del vampiro y el vampiro de los pobres, evidentemente, porque este hematófago es tan cobarde que actúa por la noche y a oscuras, ¿no? Bueno, pues yo llegué realmente, creo que ha sido la vez que más me he emocionado, porque luego, claro, evidentemente cuando se ha muerto tanta gente en mis brazos de una muerte súbita, he padecido tantas cosas que tienes que estar contenta, incluso acompañar en la muerte es muy importante a la gente y tienes que hacerte fuerte, ¿no? Pero yo llegué y me acuerdo que me habían dicho que estaba a 200 kilómetros y decía, bueno, 200 kilómetros, eso en 2 horitas, 3 horitas estoy ya en Camiri, llegarán enseguida los botes de pintura, me pondré a pintar. Pero pasó que no habían carreteras, pero es que no había ni siquiera un barecito, ni había nada por el mitad del camino, absolutamente nada, ni nada, y empezabas ya, pues sobre todo las mujeres les tenemos mucho más problema cuando quieres ir al baño en la selva, y claro, yo no estaba preparada para esa vida, pero llegué pensando que iba a estar durante pues 3, 4, 5 horas, pero llevaba 9 horas ya de camino y nunca llegaba, y además como era época del Niño y llovía, pues el suelo se te quedaba trancado el carro,
no podía seguir. Y entonces me habían estado esperando en un pueblo a mitad, en Gutiérrez, a mitad de camino. Se habían enterado que una especie que hacían un curso como de enfermería, pero eran unas madres que les daban cursos de higiene o algo así, y se habían enterado que había una tecnología nueva. Pero yo llegué, me estaban esperando desde las 5 de la tarde, yo llegué a las 3, a las 4 de la mañana, ya no recuerdo, y cuando llegué las tenía todas allá, eran 40 mujeres que estaban estudiando, se habían quedado en sus comunidades allí, y llegué yo, y yo fíjate que estoy acostumbrada a hablar en público, y no pude, me puse a llorar como una tonta, porque me sentía incapaz de darles una respuesta, porque no sabía si iba a funcionar. Me sentía impotente, decía, bueno, me están esperando por sobrevivir, sus hijos me están hablando que se muere, y yo estoy aquí, y vengo como una tonta, y yo no sé si voy a servir. Son casas sin paredes, gente malnutrida, y entonces, pues claro, empiezas a vivir, y es que la gente no tenía ilusión, es gente enferma, y empezó así, y empezó muchos años, con muchas patadas, porque no interesamos, porque es muy duro, o sea, mi proyecto ya no, ahora ha crecido muchísimo, pero ha sido durísimo. Entonces, cada tantos años demostrando que allí no llegaban ni investigadores a evaluar ni nada, porque es un sitio muy difícil. Bueno, pues de lo que dice, que siempre he comentado, que fui como científica y me volví indígena, ¿no? Y entonces, al final, pues la ciencia está haciendo muchísimo, pero sobre todo está para la movilización social, que es lo que hemos conseguido, que ha crecido muchísimo el proyecto, y donde quiero invitarte a que vengas, que tenemos una radio ya que llega a 80.000 mujeres todos los días, y que desde allí podríamos hacer el programa directo con la Pachamama, con la tierra, con el magnetismo, para todos tus personas que te están escuchando. Ojalá, que son Pilar, amigos de tu programa. Ojalá, porque además son temas muy, muy comunes, y además has logrado que haya luz en un sitio de mucha sombra, porque cuando leemos algunas descripciones de lo que el mal de Chagas, de lo que la vinchuca, de lo de este vampiro actuando sobre la sangre, además con esa, tú lo has dicho, cobardía, ¿no? En plena noche, cayendo desde las grietas de las casas y posándose sobre cualquier persona. Y luego personas que de repente caían fulminadas en la calle poco tiempo después, o a los 15 o 20 años, que es el enigma de este mal de Chagas. Hay imágenes construyendo paredes, levantando casas, con una movilización que nos parece increíble. Evidentemente esa gente te consideraban una enviada, ¿no? Prácticamente. Bueno, hay muchas historias que habrás leído, lo del ángel blanco y todo eso, que bueno, pues porque hay una cosa muy curiosa, en el mundo guaraní ha sufrido muchísimo, son grandes guerreros, pero han sufrido varios genocidios a lo largo del siglo pasado y del anterior. Y entonces hubo una matanza en Curuyuqui, que en 1800 algo, que metieron a todos los niños y las madres los metieron en una iglesia para refugiarlos, que no muriesen de la guerra que estaban sufriendo. Y bueno, y hubo una denuncia por parte de un religioso y mataron a todos los niños y mujeres. Entonces, de hecho, luego el obispo de hace unos cuantos años pidió disculpas también, eso es así. Entonces, decidieron nunca más someter a sus hijos y a sus mujeres a este problema de guerra. Y por eso viven en zonas tan difíciles. Entonces ellos, cuando hay un guerrero que se pone delante de una batalla, le llaman el burubicha, el gran burubicha, el gran capitán grande. Y parece que hubo un burubicha Wasu, hace pues ya muchos años, que predijo que iba a haber a final de siglo un genocidio que le iba a transmitir un insecto, pero que no se preocuparan, que llegaría un ángel blanco de tierras lejanas que lo solucionaría. Y como yo llevo un mono blanco, siempre voy con mi mono blanco cuando voy a pintar, pues bueno, han pensado que la leyenda se había convertido, y de ahí viene la historia del ángel blanco. Ahí es donde aparezco yo, y donde realmente también me hicieron su burubicha. Hace 4 años me hicieron embajadora del pueblo guaraní y burubicha Wasu, y bueno, y me siento pues muy orgullosa de ser guaraní. La pintura pues me ha costado muchísimo, porque no interesaba, porque una cosa que estaba diseñado para haber sido mi padre millonario del primer mundo, de repente lo arruino casi, porque nunca llegaba a los resultados, nadie llegaba a evaluarme, yo no podía publicar, yo estoy para salvar vidas, no tengo tiempo de estar publicando, y tenían que venir a publicar otros, a evaluarme. Al final sí, tuve la suerte hace 2 o 3 años que vino para mí uno de los mejores expertos, Leocardo Pinto de Brasil, que llegó a decir que eso era la vacuna de las casas. David Gorla de Argentina han empezado a sacar datos, y claro, ya no se puede parar. O sea, lo que pasa es que claro, 12 años viviendo allí, pues ya me he hecho una rebelde, y ahora voy con mi brocha pegando a una vinchuca de 6 patas y a lo que se ponga por medio que lleva de 2.
para denunciar lo que pasa. Porque de verdad, Iker, sabemos cómo hacerlo, no solamente en el mal de Chagas. Sabemos, la mitad del planeta se muere de lo que ya está solucionando el primer mundo, y no podemos ir con la hipocresía permanente de hablar de la ciencia, de cosas sofisticadas. Lo hemos solucionado aquí. La malaria se solucionó en España en el año 59. ¿Y qué hacíamos? Pues con tratamiento vectorial, con tratamiento clínico en las personas e higiene. Así que, bueno, volverte a invitar para que vengas a nuestro programa. Desde allí yo desde luego te digo una cosa, yo cuando estoy aquí, no llevo una semana, ya me duele la espalda, ya estoy ahí cansada, y allí parece que tengo 20 años y que vuelvo a empezar, y bueno, una marcha tremenda. Pues ¿no? Y luego aprendo muchas cosas allí. Pilar, con esa energía y con ese mensaje, sin duda alguna la historia del Ángel Blanco, no me cabe la menor duda. Invitamos a mucha gente, si te parece, a que se acerque a esta crónica tremenda y a la vez yo creo que esperanzadora, ¿no? El vampiro de los pobres, la historia de Pilar Mateo, a la que agradecemos muchísimo estos minutos, y que, te lo vuelvo a repetir, historias como la tuya nos reconcilian con nuestra propia especie, a veces tan demoníaca, ¿no? Pero todavía hay ángeles blancos que nos dan ese respiro. Pilar, un abrazo muy fuerte. Pues nada, muchísimas gracias, Iker, y sobre todo no nos olvidemos que los periódicos son para el olvido y los libros para la memoria. Y ya hay un libro que continuamente lo podéis tener en vuestra cabecera para recordar que un mundo sí que es posible con el conocimiento en acción. Así que a ponernos en marcha todos. Claro que Muchas sí. Gracias. Todo un ejemplo, enorme. Pilar, un abrazo muy fuerte, amiga. Gracias. Gracias. Todo un ejemplo, todo un ejemplo. El río que baña esta zona del Chaco boliviano se llama Parapetí, que significa en lengua indígena crimen o muerte. En 4 casas, las primeras 4 casas analizadas, se encontraron moscas, mosquitos, alacranes, arañas, garrapatas, pulgas, cucarachas, y en 4 casas 1.700 vinchucas o vampiro de los pobres. Un dato más, yo hablaba de un signo, ¿no? Un signo que precede a la muerte. El ojo convertido en bola, perdido la visión, en bola negra. Es que me impresionó. Desde 1930 aproximadamente se le llama signo de Romaña. Cecilio Romaña, un médico argentino que se desplazó a estos lugares, fue el primero en definir la profecía, la terrible profecía de este chupasangres. Me dice Yerey Martínez desde el otro lado de la nave que pocas veces ha escuchado una definición tan terrible de un vampiro. Esto supera, ¿verdad, Yerey? Nos hablan de Drácula, de Nosferatu, y bueno, da miedo. Pero es que que se oculta ahora mismo en muchas casas, en las grietas del adobe, que está esperando a que llegue la noche, y luego, qué curioso, ¿no? Ojos plateados y la luz le espanta. Es que es un vampiro en comportamiento. Pero, y aquí estamos todos un poco rascándonos, es el problema de este tema, pero no quiero pensar en que por cualquier circunstancia está durmiendo y no sé, en una cuadra, o le ha pillado el tema y está en un establo, o yo qué sé. Pues que encienda la luz. Sí. Bueno, los médicos como Romaña y otros que iban a Bolivia a investigar con la vinchuca, es que ya no con linternas, dormían como con una cruz de candiles de aceite y despertándose para que la vela no se... Porque sabían que en cuanto una vela se apagaba, en esa zona iban a sentir el pinchazo, ¿no?, de la vinchuca. Hay más noticias. El mal de Chagas, noticia de última hora, tiene que ver con derrames cerebrales. Muchos derrames cerebrales que se producen sin más ni más. Y la gente dice, bueno, es que se está investigando y está detrás el mal de Chagas. Y están detrás también médicos españoles, Francisco Javier Caro D'Artal, del Departamento de Neurología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y también Joaquín Gascón, del Centro Internacional de Barcelona para la Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Barcelona. Pues han llegado a una conclusión que es una de las causas de los crecientes derrames cerebrales que hay. Eso que contaban en el libro, que contaba nuestra invitada y que tú hacías al principio mención de ello, de que iban por la calle y de repente caían. Fulminados. Pues derrames cerebrales, muchos de ellos producidos por este mal, por este bicho, por esta vincha, que es terrible. Además, fíjate, dice que cada año aparecen 220.000 nuevos casos y que la enfermedad causa la muerte a unas 14.000 personas. Que en Estados Unidos ya hay unos 300.000 latinoamericanos infectados.
Pero no solo eso, hay un estudio realizado en Barcelona que dice que un 3,4% de 1.350 mujeres latinoamericanas embarazadas estaban infectadas, así como un 7,3% de los bebés nacidos de esas madres infectadas. En fin, la historia de una enfermedad que tiene un símbolo terrible, pero para inquietante, vamos a hacer una lista un poco, sí, pero real, absolutamente real. Lo que pasa es que, como decíamos, la mirada es lo que cambia. A veces hemos pensado, los parásitos. A mí mucha gente me dice, ¿no? Esto no es misterioso. Caramba, no es misterioso, depende de cómo lo mires, amigo. No es misterioso, depende de cómo lo mires, porque la naturaleza es muy misteriosa y tiene formas muy extrañas. ¿Sabéis que había un bicho que tiene como una especie de gran vejiga, que parece una bota de vino? Plano, parece, cabeza, ¿verdad? Parece un taladro por delante y una bota de vino por detrás que se infla con la sangre nuestra. 6 patas. A mí eso me parece muy misterioso, en fin. Pero es que hay más. Hay más. Mira, te voy a decir primero algunos de estos animales hematófagos. Vampiros reales, podríamos decir. Eso es, sanguijuelas, garrapatas, piojos de los vestidos, ladillas, piojuelos, chinches, pulgas humanas, que no solamente tienen los animales, mosquitos, el jején, el tábano, el mosco excavador de la piel, el arador de la sarna, las tenias intestinales. A mí ese me daba mucho miedo, me acuerdo de pequeño en algún dibujo de libros de ciencias, ¿verdad? Arador de la sarna. Pues mira, todos estos bichejos hay algunos que producen enfermedades y algunas de ellas muy extrañas. Yo he estado buscando. ¿Y a ti te sonaba la enfermedad de Lyme? Nunca. No, ¿verdad? La he escuchado. Bueno, pues es transmitida por las garrapatas oisodoideos. Son arácnidos, esas garrapatas, son ectoparásitos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre y además son transmisores de numerosas enfermedades infecciosas como el tifus o esta enfermedad de Lyme. Se llama así la enfermedad de Lyme porque la primera vez que se detecta es en la localidad estadounidense de Lyme, que está en Connecticut, y es en el año 1975. Las garrapatas normalmente encuentran un huésped, que puede ser humano perfectamente. Ven si están a gusto en ese huésped y con sus quelíceros perforan la piel. Empiezan a succionar la sangre. El cuerpo, como en el caso de la vincha, se hincha. Y cuando está lleno, entonces es cuando suelta esos quelíceros y sus patas y ya va a otro huésped. Pero fíjate, la enfermedad de Lyme se caracteriza porque en el lugar donde ha picado esa garrapata empiezan a surgir como una especie de rojez. Lesiones rojas les llaman, sarpullidos, e incluso empieza a abultarse. El paciente comienza a tener unos síntomas muy parecidos a la gripe, es decir, dolor muscular, fiebre, dolor e inflamación de las articulaciones, dolor de cabeza, a veces vómitos. Si no se tratan esos síntomas, que se pueden tratar como una gripe, va a dar lugar a otros síntomas todavía peores. Palpitaciones cardíacas, alucinaciones, parálisis facial, deterioro del lenguaje, visión borrosa, insomnio, desmayos, falta de aliento, pérdida de audición, dislexia e incluso ansiedad. Pero aún así, si no se trata, la última fase sería donde ya estás con cefaleas terribles, cuello rígido, hipersensibilidad a la luz y al sonido, lentitud mental para hablar y escribir, desorientación, problemas de memoria, ataques de pánico, hormigueo en los brazos, taquicardias y temblores musculares. Y hay una serie de dolencias que los médicos saben, los especialistas saben, pero no nos llegan a la gente, o sea, no sabemos, y ocurren, y a veces tienen como protagonista uno de estos parásitos que es como una forma de naturaleza que no acabamos de entender, ¿no? Porque da la impresión de que sirven para poco los parásitos, más que para alimentarse de otros, ¿no? Para ser extraños huéspedes. Pues sí, hay otros, fíjate que a mí me han sorprendido, el piojo de los vestidos. ¿Piojo de los vestidos? Sí, está el piojo de la cabeza, eso que en otros, no sé si ahora en los colegios. Sí, claro, piojo siempre ha habido. Sigue dando, claro, evidentemente. Pues piojos en la cabeza que con los chapús y los peinecitos esos para las liendres se quitaban. Y en los piojos de los vestidos. Estos piojos es una especie parásita que tiene un cuerpo vulvar, sin alas, las patas acaban como una especie de ganchos y también tienen como dientes muy afilados con los que traspasan la piel. Además, una trompa con forma de estilete que retraen dentro de la cabeza cuando no la están utilizando. La hembra del piojo pone los huevos o las liendres en las costuras de la ropa interior o incluso en la ropa de la cama. Tú estás durmiendo y hay un piojo que te está poniendo en la ropa de la cama pues sus liendres, y eso lo que hace es que las crías nacen, aproximadamente tardan una semana, y comienzan desde entonces a chupar la sangre.
Con tan solo una semana ya empiezan a succionar. Son transmisores de enfermedades graves, como el tifus. Ya sabéis las características del tifus: fiebre alta, dolor de cabeza, erupción cutánea, escalofríos. Pero la picadura del piojo no es la causante de la infección del tifus ella sola. Son las heces de los piojos que dejan sobre la piel las que rebosan de bacterias. Una bacteria que se llama Rickettsia, que cuando el humano se rasca esas picaduras, o sea, extiende las heces por la herida y así facilitan el acceso de las bacterias al interior del cuerpo. Cuando nos pica uno de estos piojos, también lo que puede causar es anemia. Hay personas que empiezan a tener una anemia muy fuerte, no saben de qué es, y han descubierto pues que en su ropa interior han encontrado esos piojos de la ropa. Ha habido algunos reportajes antes, ¿verdad?, de National Geographic o de otros, mostrando estos seres vampíricos reales de cerca, muy de cerca. Y cuando uno ve las imágenes, dice, caramba, aquí sí que están los aliens de verdad, aquí las descripciones son terroríficas, y uno piensa por qué la naturaleza, bueno, pues diseñó estos seres, ¿no?, en las teorías de la evolución. ¿Por qué solo transmiten enfermedades y se aprovechan de otros? Es una cosa que nos parece muy curiosa, muy extraña, ¿no? Sí, además, yo creo que como sensación terrorífica, pocas, muy pocas pueden igualar a ese saber. O sea, porque si no lo sabes, bueno, o sea, bendito sea en cierto sentido ese pobre hombre, esa pobre mujer que va un día por la calle, se cae redonda y no se entera de nada. Pero el día que un médico te dice que llevas un pasajero dentro de tu cuerpo, que ese pasajero es un asesino, que ese pasajero es un asesino que te está literalmente devorando, y si ya añadimos que te dice que estás desahuciado, ostras, me parece pocos argumentos terribles pueden superar a este. La verdad es que es uno de los peores terrores hechos realidad. Sí, sin duda. Y como es muy desconocido el mundo de los parásitos, yo creo que por eso no hay tanta fobia, porque la gente es que no los ve habitualmente. En otras épocas, por ejemplo, uno de los animales más temidos eran las tenias, o solitarias, que si uno ve su forma, dice, ¿cómo demonios la naturaleza ha hecho esto? Una especie de serpiente que puede llegar a medir 5, 6, 7 metros dentro del cuerpo. Y que las han sacado, claro, dentro de los a ocupar todo el intestino, y que la cabeza es como un astronauta con ganchos. O sea, pero ¿por qué la naturaleza ha generado eso para que esté dentro de nuestro cuerpo y se alimente de nosotros? En fin, pues son misterios que todavía no comprendemos muy bien. Pero yo creo que lo esperanzador, la escena con la que me quedo en esta segunda hora, y en la tercera vienen muchas noticias, muchas cosas que os van a interesar, de actualidad también. Yo me quedo con ese momento. Hotel de 5 estrellas, departamento del gobierno argentino, oferta para hacer de oro. Le decían, se va a hacer usted de oro, señora, a Pilar Mateo. Y ese hombre que era un médico de esa zona de la Vinchuca, generaciones y generaciones muertas, le convence, ¿no? Parece ser que le enseñó unas fotos y con eso bastó. Unas fotos de lo que estaba pasando en ese lugar del Chaco. Y una mujer vestida de blanco, el ángel blanco, que se va para allí, cambiando su vida, para construir con sus manos paredes y pintarlas y proteger a la gente. O sea, no todo está perdido. Y hay gente que nos acompleja, yo creo que por la grandeza de su gesto, ¿verdad? La verdad. Porque no nos creemos capaces de hacer nada ni por asomo parecido. Ahora bien, la radio a veces también es un bálsamo, ¿eh? Y quizá nuestra misión sea otra. Como esa es nuestra misión, venimos con un montón de cosas después de las noticias.